Bienvenidos a otro encuentro con la historia. En lecciones anteriores estudiaron el surgimiento y desarrollo del feudalismo en Europa occidental, su periodo de crisis y decadencia y cómo dentro de su propio seno surgieron nuevas formas de producción y nuevas clases sociales, entre ellas la burguesía y el obrero asalariado. Con esto culminamos el estudio de la Edad Media. Hoy comenzamos el análisis de una nueva etapa en la historia de la humanidad, la época moderna, que se inicia con las revoluciones burguesas que abrieron las puertas al desarrollo de un nuevo régimen económico-social, el capitalismo. Por eso les propongo como tema el siguiente. Lección número 13. Las primeras revoluciones burguesas. Las revoluciones burguesas que ocurrieron en el siglo XVII en los Países Bajos y en Inglaterra y en el siglo XVIII en Francia dieron paso al desarrollo impetuoso del capitalismo. ¿Qué veremos en la lección de hoy? Efectivamente, los grandes cambios en la vida social y política que se produjeron en los llamados Países Bajos y en Inglaterra en el siglo XVII, debido a la necesidad del desarrollo capitalista, que condujeron al enfrentamiento entre la burguesía y las formas políticas que representaban el poder aristocrático o la nobleza. Por eso profundizaremos el estudio en Inglaterra. Veamos su ubicación geográfica a través de una presentación. Observen que Inglaterra es una isla rodeada por el mar. Al noroeste tiene al Mar del Norte y el Océano Atlántico. Al sur, el Canal de la Mancha y al este, el Mar de Irlanda y Mar Céltico. ¿Por qué escogemos Inglaterra? Cierto, era el país europeo donde se habían puesto más evidente de manifiesto estos cambios. La nobleza o propietarios de haciendas con intereses capitalistas y la burguesía se hallaban al sur y este de Inglaterra. Allí poseían enormes señoríos y talleres manufactureros donde se explotaba el trabajo del hombre desposeído de tierras e instrumentos de trabajo. Veamos la siguiente presentación. Inglaterra, siglo XVII. Clases sociales que la integraban: nobleza o señores feudales, burguesía, obreros. La nobleza eran los señores feudales o propietarios de haciendas con intereses capitalistas, ubicados en la parte norte y oeste de Inglaterra. La burguesía eran los propietarios de talleres manufactureros, se encontraban en el sur y este de Inglaterra. Los obreros eran los que no poseían tierras ni instrumentos de producción. Ahora bien, en las primeras décadas del siglo XVII, la monarquía absoluta de los Tudors había favorecido el desarrollo de la burguesía, que había logrado acumular riquezas y por lo tanto tenía el poder económico. Al morir la reina Isabel, ocupó el trono inglés
la dinastía de los Estuardo, Jacobo I y Carlos I. Veamos las siguientes presentaciones. Isabel I, hija de Enrique VIII y de su segunda esposa, Ana Bolena, gobernó en Inglaterra desde 1558 hasta 1603. Su reinado fue una época de gran prosperidad y conquistas. A su corte acudían poetas, escritores, músicos y estudiosos. Inglaterra tenía una monarquía absoluta, primero con Isabel Tudor, que favoreció el desarrollo de la burguesía inglesa, después con Jacobo I y Carlos I, que fue la dinastía Estuardo, que favorecieron a los señores feudales. La forma de gobierno que existía en Inglaterra en el siglo XVII era la monarquía absoluta, representada primero por los Tudor y más tarde por la dinastía Estuardo. Los Tudor favorecieron el desarrollo de la naciente burguesía, la cual logró acumular grandes riquezas. Sin embargo, a la muerte de Isabel Tudor, ocuparon el trono la dinastía de los Estuardo, los que cambiaron su política en relación con la burguesía y a favor de los señores feudales que aún mantenían su poder. Para los monarcas estaba claro que la burguesía, que antes había sido su aliada económica, ahora se le había convertido en una clase social peligrosa para sus intereses de poder y por lo tanto volvieron a aliarse a la nobleza, es decir, los señores feudales. Carlos I, consciente del poder alcanzado por la burguesía, comenzó a tomar medidas encaminadas a detener el auge económico burgués. Veamos la situación económica, política y social por la que atravesaba Inglaterra a raíz de las medidas adoptadas y que condujeron al estallido de una revolución burguesa. Situación política de Inglaterra en el siglo XVII. Monarquía absoluta con Carlos I. Tomó como medidas disolver el Parlamento y la burguesía se vio despojada de todo derecho político. Carlos I disolvió el Parlamento y dirigió el país como monarca absoluto durante 11 años, por lo que la burguesía, que era la clase más poderosa económicamente, se vio despojada de todos los derechos políticos, por lo que no podía desarrollar la economía inglesa y aumentar sus riquezas. Veamos la situación económica de Inglaterra. Prohibición a la burguesía de establecer haciendas capitalistas y usar trabajo asalariado, es decir, los cercados. Esta primera medida no le permitía a la burguesía desarrollar las haciendas capitalistas y por lo tanto usar el trabajo asalariado. La imposición de altos impuestos entorpecía el desarrollo del comercio, frenando el desarrollo de la industria, controlando la producción y la venta de determinados productos. Esta medida limitaba la producción de hierro, carbón, pólvora, vidrio, sal, etc.
Situación social. Es necesario que todo esto lo anoten en sus cuadernos. Había descontento de las masas populares y la burguesía. Represión ante cualquier acto de insubordinación contra el rey. Bueno, es necesario que todo esto que apareció en pantalla, ustedes tomen nota de ello. Para ello se los presento nuevamente.
Como es fácil comprender, esta política perjudicaba grandemente a la burguesía. Por lo tanto, las contradicciones entre la decadente clase feudal representada por Carlos I y la burguesía se agudizaron. Se produjo un enfrentamiento en 1640 que condujo a una revolución burguesa. La figura que más se destacó fue Oliverio Cromwell. Ahora veamos cuáles fueron las etapas por las que atravesó esta revolución. En esta etapa ocurre un enfrentamiento entre el Parlamento con su ejército, los cabezas redondas, que tenían una unidad llamada los flancos de hierro, y el ejército del rey, que era un ejército de caballeros. Las fuerzas que apoyaban al rey estaban en las zonas más atrasadas y las del Parlamento en las zonas más desarrolladas de Inglaterra. Aquí se destaca la figura de Cromwell, que procedía de una nobleza mediana. Dirigía al ejército del Parlamento, que era un ejército de nuevo modelo. Impuso una disciplina extremadamente fuerte, es decir, si un centinela se quedaba dormido, era fusilado. Si talaba árboles o se acobardaba en alguna batalla, también era fusilado. Era un hombre alto, de ojos grises, temible, que cuando hablaba en el Parlamento con una voz estridente impresionaba y muchos le temían. El Parlamento le dio poderes extraordinarios, declarándolo Lord Protector. Aplastó a las tropas del rey, pero también a enemigos que dentro del ejército querían llevar la revolución a mayor profundidad, como los niveladores, que querían que todas las grandes extensiones de tierra se dividieran en pequeñas parcelas, y a los cavadores, que querían eliminar la propiedad privada y crear una sociedad de hombres iguales. Este personaje histórico llevó a cabo la conquista de Escocia e Irlanda. A los elementos más radicales los sacó de Inglaterra y los convirtió en campesinos en el territorio de Irlanda, repartiéndoles tierras de los irlandeses. La República. En esta etapa se tomaron una serie de medidas en la que el Parlamento se convirtió en el órgano estatal más importante de la República. Se eliminaron los monopolios sobre la producción de vino, sal y carbón. Crecieron enormemente las manufacturas. Se eliminaron las trabas del desarrollo del comercio. Se reactivaron los cercados. El intercambio campo-ciudad se incrementó. El protectorado. En esta etapa se aplastan a los elementos revolucionarios dentro del ejército. Se utilizó a los niveladores contra los cavadores, eliminando a estos últimos. Conquistó Irlanda y Escocia. Se crearon las actas de navegación que planteaban que los productos que entraban en Inglaterra tenían que ser en barco inglés, lo que afectó a los holandeses y a los colonos norteamericanos. La Restauración abarca el periodo de gobernación de Carlos II y Jacobo II. Se establece un acuerdo entre el Parlamento y el rey Carlos II en la que no se podía afectar a la burguesía, manteniendo todo lo que ésta había logrado. Jacobo II trató de restaurar el viejo régimen. Lo apoyaron las grandes potencias católicas de Europa, Francia y España, y el Papa empezó a perseguir a los protestantes. Le quitó las ventajas que tenía la burguesía y le devolvió las tierras a los señores feudales. Es expulsado del poder en la Revolución Gloriosa, que es la revuelta de 1668 a 1669, que lleva al poder
a Guillermo de Orange, holandés, y se establece la monarquía parlamentaria que dura hasta nuestros días. Después de haber explicado cada una de estas etapas por las que atravesó la revolución burguesa, veamos qué significado tuvo en su momento histórico a través de la siguiente presentación. Significación de la revolución burguesa en Inglaterra. Es necesario que anoten esto en sus cuadernos. Marcó la victoria del capitalismo sobre la caduca sociedad feudal. Es decir, después de un largo proceso de lucha, la burguesía, que en esos momentos desempeñó un papel revolucionario, derrocó al absolutismo monárquico, que frenaba desde su posición reaccionaria todo intento de desarrollo capitalista e implantó su dominio. Aceleró la descomposición de la sociedad feudal en otros países. Esta revolución burguesa facilitó la implantación de formas capitalistas en los países europeos. Creó las condiciones necesarias para el desarrollo pleno del capitalismo. Es decir, esta revolución creó las bases para el desarrollo pleno del capitalismo, pues la toma del poder por la burguesía posibilitó las transformaciones en la ciencia, la técnica, la forma de producción que dieron origen a la revolución industrial, fenómeno que estudiaremos en próximas lecciones.
Podemos concluir entonces que este proceso de la revolución burguesa en Inglaterra culminaría muchos años después, en 1688, con el establecimiento de un pacto de clases entre la burguesía y el nuevo rey imperante, Guillermo III de Orange. Veamos las siguientes presentaciones. Guillermo III encabezó el cruento derrocamiento de la monarquía católica inglesa en 1688, a instancias de los políticos protestantes opuestos al rey Jacobo II. Tras esta lucha, conocida como la Revolución Gloriosa, Guillermo y su esposa María se proclamaron reyes de Inglaterra. Aquí les presento un esquema del pacto de clases establecido entre la burguesía y Guillermo III. Pacto de clases, nacimiento de la monarquía constitucional o parlamentaria. Es decir, el Parlamento limitó los poderes del rey. El pacto de clases entre la burguesía y el nuevo rey dio lugar al nacimiento de la monarquía constitucional o parlamentaria, es decir, la existencia de un monarca, pero con la burguesía ejerciendo el control del Parlamento y el gobierno. El rey reina, pero no gobierna.
hemos visto en la lección de hoy la primera revolución burguesa ocurrida en Inglaterra en 1640 y las causas que provocaron la misma, entre ellas la agudización de las contradicciones entre la naciente burguesía que derrocó el absolutismo y desempeñó un papel revolucionario y las decadentes relaciones feudales. Los invito a que realicen las actividades que aparecen en sus folletos para que profundicen en estos conocimientos. Pero también quiero dejarles algunas actividades como trabajo independiente. ¿Por qué en el siglo XVII se produjo la revolución burguesa en Inglaterra? Repito, ¿por qué en el siglo XVII se produjo la revolución burguesa en Inglaterra? Para darle respuesta a esta actividad, pueden apoyarse en sus folletos y en todo lo visto en la lección de hoy. Aquí tienen en pantalla la otra actividad que quiero que realicen. Las revoluciones burguesas significaron un paso decisivo en la historia de la humanidad. Repito, las revoluciones burguesas significaron un paso decisivo en la historia de la humanidad. Argumenta este planteamiento. Para responder esta actividad es necesario que tengan en cuenta no solo lo que han visto en la lección de hoy, sino también lo que veremos en próximas lecciones. Bien, los invito a que realicen la lectura en sus folletos de la próxima temática que veremos en la siguiente lección. Y antes de despedirme, quería dejarles una curiosidad.
¿Sabías que la reina Isabel I era llamada la reina de los piratas y comerciantes porque favoreció el corso y la piratería? Repito, la reina Isabel I era llamada la reina de los piratas y comerciantes porque favoreció el corso y la piratería. Seguro se preguntarán qué es corso y qué es piratería. El corso era que asaltaban embarcaciones y ciudades costeras con autorización de los reyes. La piratería era todo lo contrario. En esta época se destacó un gran corsario, Francis Drake, que le dio la vuelta al mundo robando a favor de la corona inglesa. La reina lo hizo Lord del Almirantazgo. Participó en la derrota de la Armada Invencible, que era una flota franco-española que pretendía invadir Inglaterra. Y sin tiempo para más, me despido de ustedes hasta un próximo encuentro.